Me quedé paralizada en la puerta de la casa familiar, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Mientras mi madre gritaba, «Eres una vergüenza para esta familia. Andrea. Una desviada que mancha nuestro nombre». Raquel. A mi lado. Apretó mi mano con fuerza. Pero yo sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Como si las calles empedradas de Granada me tragaran entera. En ese instante, supe que el secreto que había guardado durante años acababa de estallar. Y nada volvería a ser igual. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Aunque han pasado meses que parecen siglos. Estaba en la cocina de nuestra casa en el Albaicín, preparando un café fuerte como el que mi abuela solía hacer, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Raquel: «Te extraño. Mi amor. ¿Nos vemos esta noche en la plaza?». Mi corazón dio un vuelco de alegría. Pero también de temor. ¿Cómo podía amar tan profundamente a alguien que mi familia jamás aceptaría? Me miré en el espejo roto que colgaba en la pared, viendo mis ojos castaños llenos de dudas. «Andrea, ¿por qué no puedes ser normal?», me preguntaba a mí misma en silencio, mientras el eco de las voces conservadoras de mis padres resonaba en mi mente. Ellos, devotos católicos, con sus tradiciones arraigadas en la historia de Granada, veían el amor entre mujeres como un pecado imperdonable. Pero Raquel. ¡Ay! Raquel. Con su risa que iluminaba las noches andaluzas. Era mi refugio en este caos interno. Desde niña había sentido esa atracción diferente. En la escuela, mientras las demás chicas hablaban de chicos, yo me perdía en los ojos de mi mejor amiga. Pero lo reprimí. Lo enterré bajo capas de negación. Porque en una familia como la mía, admitir algo así era como invitar al exilio. Mi padre, un hombre de negocios estricto, siempre decía: «La familia es sagrada. Y las desviaciones no tienen lugar aquí». Mi madre, con su rosario en la mano, asentía en silencio. Pero sus ojos juzgadores lo decían todo. Solo mi abuela, abuela Carmen, me entendía. Ella, con sus 80 años y una vida llena de secretos propios, me había dicho una vez: «El amor no se elige. Mija. Se siente. Y si te hace feliz, defiéndelo». Era ella quien me cubría las espaldas, quien inventaba excusas cuando salía con Raquel. Pero ahora, con su salud deteriorándose, sentía que mi mundo se tambaleaba. Esa tarde, decidí ir a verla al hospital. Caminé por las cuestas empinadas del Sacromonte, donde los gitanos tocaban flamenco en las cuevas. Y el aire olía a jazmín y a melancolía. En su habitación, abuela Carmen yacía pálida. Pero sus ojos brillaban con esa sabiduría eterna. «Andrea, siéntate aquí», me dijo con voz débil. Tomé su mano arrugada. Y ella susurró: «Se lo de Raquel». «Y lo apruebo». Me quedé sin aliento. ¿Cómo lo sabía? Las abuelas lo sabemos todo. Sonrió. Luego, con seriedad, añadió: «He cambiado mi testamento. Todo lo mío será tuyo, para que puedas vivir libre». Lágrimas rodaron por mis mejillas. Era un gesto inesperado, pero también una carga. ¿Qué diría la familia? Mi tío,
Ambicioso y manipulador. Siempre había codiciado la herencia de la abuela. Si se enteraba de mi secreto, usaría eso en mi contra. Regresé a casa con el alma revuelta. Raquel me esperaba en la plaza Beiber Rambla, bajo las luces tenues de las farolas. Nos besamos discretamente. Pero en mi mente, el miedo rugía. ¿Qué pasa? ¿Amor? Me preguntó ella, notando mi inquietud. Le conté lo de la abuela. Y sus ojos verdes se llenaron de esperanza. Eso significa que podemos estar juntas sin escondernos, dijo. Pero yo dudaba. Mi familia me destruirá si lo saben. Raquel me abrazó. Y en ese momento sentí una paz efímera. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, un torbellino de emociones me atormentaba. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por este amor? ¿O debería renunciar a Raquel para mantener la paz familiar? Esa noche, sola en mi cama, las dudas me asaltaban como sombras en la alhambra. Dios mío, ¿por qué me hiciste así? Rezaba en silencio, aunque sabía que la respuesta no vendría del cielo. Al día siguiente, la tormenta estalló. Mi hermano menor, curiosamente, encontró una foto nuestra en mi teléfono. Andrea es lesbiana, gritó en la cena familiar. El silencio fue ensordecedor. Mi padre se levantó, rojo de ira, fuera de esta casa. Mi madre lloraba. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Huí a la calle, con el corazón hecho pedazos. Raquel me recogió en su coche, y nos refugiamos en su pequeño apartamento en el Realejo. No estás sola, me dijo. Pero en mi interior, la culpa me carcomía. ¿Era yo la que destruía a mi familia? ¿O eran ellos los que me rechazaban por ser quien era? Las horas se convirtieron en un remolino de lágrimas y confesiones. Raquel me hablaba de su propia lucha, de cómo había salido del armario años atrás y perdido amigos. El amor verdadero resiste, insistía. Pero yo, en mi agonía interna, me preguntaba si mi amor era lo suficientemente fuerte. La abuela empeoró esa semana. Fui a verla sola, temiendo que mi presencia causara más drama. Lucha por ti, Andrea, me dijo con su último aliento. Murió esa noche, dejando un vacío inmenso. En el funeral, la familia se reunió en la Catedral de Granada, con sus velas y oraciones. Mi tío se acercó. La herencia será dividida justamente. Pero yo sabía la verdad, todo era mío. Cuando se leyó el testamento, el caos estalló. Esto es ridículo. Ella no merece nada. Es una pecadora, gritó mi padre. Me sentí expuesta, vulnerable. Raquel estaba a mi lado, invisible para ellos. Pero su presencia me daba fuerza. En mi mente, un conflicto rugía: usar el dinero para huir con ella, o intentar reconciliarme con la familia. La decisión me atormentaba, como un flamenco apasionado que no cesa. Los días posteriores al funeral fueron un infierno disfrazado de rutina. Me instalé temporalmente en el apartamento de Raquel. Pero cada noche, las pesadillas me asaltaban, rostros acusadores de mi familia. Ecos de sus palabras hirientes. ¿Por qué no puedes cambiar?
Andrea, ¿por qué nos avergüenzas así? Me despertaba sudando, con el pecho oprimido por la culpa. Raquel me consolaba. Pero en lo profundo, sentía que la arrastraba a mi caos. Ella, con su trabajo como profesora en la universidad, merecía estabilidad. No este torbellino. Te amo tal como eres, me decía. Pero yo me preguntaba, ¿y si mi amor la destruye? ¿Y si soy egoísta al aferrarme a ella? El dinero de la abuela llegó como una bendición envenenada. Era una suma considerable. De sus ahorros y propiedades en el campo granadino. Mi tío, furioso, inició una demanda legal, alegando que la abuela no estaba en sus cabales cuando cambió el testamento. Influenciada por esa desviada, decía en las reuniones familiares. Me enteré por mi prima, quien secretamente me apoyaba. En la corte, tuve que enfrentar a mi propia sangre. Sentada en el banquillo, con el juez mirándome con neutralidad fría, sentí que mi alma se desnudaba. Señorita Andrea, ¿puede explicar su relación con la difunta?, preguntó el abogado de mi tío. Respondí con voz temblorosa, era mi abuela. Y me quería incondicionalmente. Pero en mi mente, gritaba, de ella me salvó de ustedes. Raquel me acompañaba en silencio, sentada al fondo. Sus ojos me daban coraje. Pero también me recordaban el precio. Una noche, después de una audiencia agotadora, discutimos. No puedo más con esto, exclamé. Mi familia me odia por ti. Ella palideció, ¿por mí? ¿O por quién eres? Sus palabras me golpearon como un puñal. Tenía razón. Pero el dolor era insoportable. Me fui a caminar por las calles nocturnas de Granada, pasando por la Capilla Real, donde los reyes católicos descansaban. Dios, ¿por qué me pruebas así?, murmuraba. En mi interior, un mar de emociones chocaba, amor por Raquel, lealtad a la familia, odio hacia mí misma por no encajar. Entonces, llegó la traición que no esperaba. Mi madre, en un acto desesperado, contactó a Raquel en secreto. Déjala en paz, le dijo por teléfono. Andrea necesita curarse de esta enfermedad. Raquel me lo contó con lágrimas, tu madre piensa que soy el demonio. Me enfurecí. Pero también me derrumbé. ¿Cómo podía mi propia madre traicionarme así? Llamé a casa, gritando, mamá. Esto no es una enfermedad. Es quien soy. Ella sollozó, te quiero. Pero no así. Colgué, con el corazón hecho trizas. En ese momento, dudé de todo. ¿Valía la pena pelear? ¿O debería ceder el dinero y desaparecer? Raquel y yo pasamos noches en vela, hablando de nuestros sueños rotos. Ella me contó su pasado, abandonada por sus padres en Madrid. Había venido a Granada buscando un nuevo comienzo. Tú eres mi familia ahora, decía. Pero yo, en mi tormento interno, me preguntaba si era suficiente. Un día, recibí una carta anónima, si no renuncias a la herencia, revelaremos tu secreto a toda la ciudad. El pánico me invadió.
Era mi tío. Mi hermano. Me sentía acorralada. Como una gitana en una cueva sin salida. Raquel sugirió huir, vámonos a Barcelona. Empecemos de cero. Pero yo vacilaba. No puedo abandonar mis raíces. Respondía. Aunque sabía que esas raíces me asfixiaban. La audiencia final se acercaba. Y con ella. Un secreto que la abuela me había confiado en su lecho de muerte, una carta oculta en su joyero. Revelando que mi abuelo había tenido un amor prohibido en su juventud. Nadie es perfecto. Mija. Me dijo. Encontré la carta. Amarillenta y llena de pasión. Era la prueba de que la hipocresía familiar era profunda. ¿Debería revelarla? El dilema me consumía, destruirlos con la verdad. O guardarla y sufrir en silencio. Noches enteras las pasaba en monólogos internos, Andrea. ¿Eres valiente o cobarde? ¿Amor o familia? Raquel me apoyaba. Pero su paciencia se agotaba. Elige. Amor. O a mí. O a ellos. En la corte. Todo explotó. Mi tío presentó pruebas falsificadas de que la abuela estaba senil. Furiosa. Saqué la carta, miren esto. Hipócritas. El juez la leyó. Y el silencio cayó. Mi familia palideció. Mi padre. Con voz quebrada, eso no cambia nada. Pero en mi interior. Algo se rompió. Salí de allí victoriosa legalmente. Pero emocionalmente destrozada. Raquel me esperaba fuera, lo hiciste. Pero yo sentía que había perdido más de lo ganado. La victoria en la corte fue pírrica. El dinero estaba en mi cuenta. Pero mi alma estaba en ruinas. Caminaba por las calles de Granada como un fantasma. Evitando los ojos de los vecinos que murmuraban. ¿Escuchaste lo de Andrea? Pobre familia. Cada mirada era un juicio. Cada susurro un latigazo. En mi mente. Un torbellino incesante, ¿por qué no puedo ser aceptada? ¿Es mi amor un crimen? Raquel intentaba consolarme. Cocinando paella en nuestro apartamento. Pero sus esfuerzos chocaban contra mi muro de dolor. Háblame. Andrea. Suplicaba. Pero yo me cerraba. Ahogada en autocompasión. Una noche. Estallé. Todo esto es por ti. Le grité. Arrepintiéndome al instante. Raquel retrocedió. Herida, ¿crees que yo te obligué a ser quien eres? Lágrimas corrían por su rostro. Me arrodillé, perdóname. Amor. Es el miedo. Pero el daño estaba hecho. Esa discusión abrió grietas profundas. Raquel se fue a casa de una amiga. Dejándome sola con mis demonios. En la oscuridad. Me interrogaba, ¿la estoy perdiendo? ¿Vale la pena este sufrimiento? Recordaba los momentos felices, bailes en ferias. Besos bajo la luna en la Alhambra. Pero ahora. Todo parecía empañado por el rechazo familiar. Mi madre llamó al día siguiente. Andrea. Volvamos a hablar. Accedí. Desesperada por un puente. Nos encontramos en un café en Plaza Nueva. Ella. Con ojeras profundas. Dijo, te quiero. Pero esto. Va contra Dios.
Respondí, mamá. Dios me hizo así. Lloramos juntas. Pero no hubo reconciliación. Elige, familia o esa mujer. Salí destrozada, sintiendo que mi corazón se partía en dos. ¿Cómo elegir entre sangre y amor? En mi interior. El conflicto rugía más fuerte, lealtad versus autenticidad. Raquel volvió. Pero la tensión persistía. Necesito espacio, dijo. El pánico me invadió. ¿Y si la perdía para siempre? Usé parte del dinero para un viaje sorpresa a Sevilla, esperando reavivar la chispa. En la Giralda, bajo el sol andaluz, le confesé, eres mi todo. Ella sonrió, pero sus ojos guardaban dudas. Andrea, ¿estás segura? Asentí. Pero en lo profundo. Mentía. El secreto de la abuela me pesaba, ¿debería contárselo a Raquel? Decidí no, temiendo complicar más. Entonces, la bomba, mi hermano me confrontó en la calle. Traicionaste a la familia con esa carta. Gritó insultos, atrayendo miradas. Me defendí, era la verdad. Pero él reveló algo peor, papá tuvo una affair años atrás. Por eso mamá está rota. El shock me paralizó. ¿Más hipocresía? Corrí a casa, confrontando a mi padre por teléfono. Es cierto, admitió. Quebrado. Pero no lo uses contra nosotros. El odio y la compasión se mezclaban en mí, PHNN por su doble moral. NGCM por su dolor humano. Raquel. Al enterarse. ¿Explotó porque no me lo dijiste antes? Nuestra relación se tambaleaba. Tenía miedo. Confesé. Pasamos días en silencio tenso. Cada uno lidiando con demonios internos. Yo. En mis monólogos, ¿soy hipócrita como ellos? Merezco a Raquel. Ella. Visiblemente herida. Cuestionaba nuestro futuro. Un alto trao inesperado, recibí una amenaza anónima. Esta vez con fotos nuestras. Renuncia o las publicamos. El terror me consumió. Mi tío. Un vecino. Raquel insistió, denunciémoslo. Pero yo vacilaba, temiendo escándalo. En una noche de tormenta, todo colapsó. Discutimos ferozmente. No puedes vivir escondida para siempre. Gritó Raquel. Y tú no entiendes mi dolor. Respondí. Ella se fue, eslamando la puerta. Sola. Me derrumbé, llorando hasta el amanecer. ¿Qué he hecho? Me preguntaba. Al día siguiente, busqué ayuda en una terapeuta en Granada, especializada en temas LGBT. El conflicto interno te está matando, dijo. Sus palabras resonaron, era hora de enfrentar la verdad. Mi familia, enterada de las amenazas, se dividió. Mi prima me apoyó, tía Carmen querría que fueras feliz. Pero mi tío persistía en su veneno. Decidí confrontarlo, deja de acosarme. Él negó. Pero sus ojos lo traicionaban. El clímax llegó cuando revelé todo en una reunión familiar. Basta de secretos. Todos tenemos pecados. Mi madre
Con voz temblorosa, tal vez. Tengamos que aceptar. Fue un rayo de esperanza. Pero frágil. Raquel y yo nos reconciliamos en lágrimas. Lucharemos juntas. Prometió. Pero el dolor era más profundo ahora. Las emociones crudas y expuestas. El peso de las revelaciones me hundía cada día más. Caminaba por Granada como en trance. Pasando por el Generalife. Donde los jardines parecían burlarse de mi termo y linterno. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Me preguntaba incesantemente. Raquel y yo intentábamos reconstruir. Pero las grietas eran profundas. Cada caricia traía recuerdos de rechazo. Cada palabra un eco de duda. Te amo. ¿Pero podemos sobrevivir a esto? Le confesé una noche. Ella. Con lágrimas, sí. Si eres honesta. Pero la honestidad me aterrorizaba, significaba exponer más vulnerabilidades. Mi padre me llamó inesperadamente. Andrea. Hablemos como adultos. Nos encontramos en un bar en el centro. Con tapas y vino que no tocamos. Siento lo que dije. Murmuró. Pero es difícil. En nuestra cultura. Respondí, papá. El amor no es cultural, es humano. Por primera vez. Vi arrepentimiento en sus ojos. Tu abuela me contó todo antes de morir. El shock me golpeó, ella había intentado mediar. Quería unirnos. Añadió. Lágrimas rodaron, sentí compasión por él. Un hombre atrapado en tradiciones. Pero en mi interior. La rabia persistía, ¿por qué no antes? Raquel enfrentaba sus propios demonios. Mi familia me rechazó hace años, pensé que contigo sería diferente. Su dolor me apuñalaba. Pasamos horas en terapia de pareja. Desentrañando capas de trauma. Andrea. Tu conflicto interno nos está separando. Dijo la terapeuta. Asentí. Luchando contra las voces en mi cabeza, eres indigna. Renuncia. Pero Raquel me anclaba, eres digna de amor. La amenaza anónima escaló, una carta con detalles íntimos. Esto es chantaje. Exclamé. Raquel insistió en ir a la policía. En la comisaría. Temblando. Relaté todo. El oficial. Comprensivo, investigaremos. Pero el miedo me consumía. ¿Y si salía a la luz? Noches de insomnio seguían. Con monólogos tortuosos, ¿merezco esta herencia? ¿O es una maldición? Entonces. El giro inesperado, la policía rastreó las amenazas a mi hermano. Confrontado. Confesó, lo hice por mamá, ella sufre. El vitrael me destrozó. ¿Cómo pudiste? Él lloró, tenía miedo de perder la familia. En ese momento. Sentí PHNN cegadora. Pero también empatía profunda. Todos éramos víctimas de prejuicios arraigados. Llamé a mi madre, tu hijo me amenazó por ti. Ella. Horrorizada, no lo sabía. El caos familiar explotó en una reunión tormentosa. Gritos. Lágrimas. Acusaciones. Mi tío. Expuesto como instigador. Huyó avergonzado. En medio del huracán. Raquel me propuso, usemos el dinero para ayudar a otros como nosotras.
Fundar un centro LGBT en Granada. La idea me iluminó. Pero también aterrorizó. ¿Estoy lista para ser visible? En mi alma. El conflicto culminaba, esconderse o abrazar la verdad. Elegí lo segundo. Con el corazón latiendo fuerte. Mi familia. Fracturada. Comenzó a sanar lentamente. Mi madre vino a vernos, intento entender. Fue un paso pequeño. Pero monumental. Lágrimas de alivio. Raquel y yo. Más unidas. Planeábamos el futuro. Pero el dolor emocional era abrumador, cada recuerdo una herida abierta. Un día. En la Alhambra al atardecer. Raquel me tomó la mano, casémonos. El prepousel me dejó sin aliento. ¿Aquí? ¿En España? Sí. Legal y libre. Pero dudas surgían, ¿y si la familia no lo acepta? Ella, nuestro amor es suficiente. Acepté. Con emociones desbordantes, alegría mezclada con temor residual. La boda se planeó en secreto. Pero leaks ocurrieron. Mi padre llamó, no iré. El rechazo renovado me aplastó. ¿Por qué no pueden cambiar? Raquel me consoló, dals tiempo. Pero en mi interior. El tormento era insoportable. Un clímax de emociones crudas. Al final. Mi madre apareció en la ceremonia. Sola. Por ti. Hija. Su presencia fue un bálsamo. Aunque incompleto. Intercambiamos votos en una capilla pequeña. Con vistas a la Sierra Nevada. Te amo eternamente. Dije. Con voz quebrada. Raquel respondió igual. Sus ojos brillando. En ese momento. Sentí paz. Pero el camino había sido un infierno emocional. La boda fue un torbellino de emociones que me dejó exhausta. Regresamos a Granada como esposas. Pero el mundo no había cambiado. Vecinos murmuraban. Amigos distantes se alejaban. ¿Valió la pena? Me preguntaba en las noches. Con Raquel dormida a mi lado. Su presencia era mi ancla. Pero el peso de la sociedad andaluza. Con sus tradiciones católicas. Me oprimía. Usamos la herencia para abrir el centro, Casa Carmen. En honor a la abuela. Ayudábamos a jóvenes LGBT. Escuchando historias que reflejaban la mía. Cada testimonio era un espejo, dolor. Rechazo. Resiliencia. En mi interior. Un flujo constante de empatía y rabia, ¿por qué tanto sufrimiento innecesario? Mi familia evolucionaba a pasos lentos. Mi madre visitaba ocasionalmente. Trayendo dulces caseros. Estoy aprendiendo. Decía. Pero mi padre permanecía distante. Enviando mensajes escuetos. Dale tiempo. Aconsejaba Raquel. Yo no daba. Pero el dolor latía, anhelo de aceptación total. Mi hermano. Arrepentido. Se disculpó en persona, fui un idiota. Lo abracé. Sintiendo perdón genuino. Aunque las cicatrices quedaban. Todos cometemos errores. Respondí. Pero en lo profundo. La traición ardía como brasas. Raquel y yo enfrentamos pruebas matrimoniales.
Discusiones sobre el centro, estás obsesionada. Me decía. Es mi redención. Replicaba. Nuestros conflictos internos chocaban, su optimismo contra mi pesimismo residual. En terapia. Desentrañamos, Andrea. Libera la culpa. Lloraba, ¿cómo? ¿Si causé tanto dolor? Ella me abrazaba, no causaste, exististe. Sus palabras sanaban. Pero el proceso era agonizante. Lleno de monólogos internos crudos, eres fuerte. Andrea. Sobreviviste. Un día. Un joven en el centro compartió su historia, rechazado por ser gay. Al borde del suicidio. Lo salvamos. Y en ese momento. Sentí propósito. Esto es por ti. Abuela. Susurraba. Pero el agotamiento emocional me golpeaba. Raquel notó, necesitamos un descanso. Viajamos a la Costa del Sol. Donde el mar calmaba mi alma. Allí. En la playa al amanecer. Confesé miedos profundos, temo perderte. Ella, nunca. Nuestro amor se profundizaba. Pero con capas de vulnerabilidad expuestas. El clímax final llegó con una carta de mi padre, quiero verte. Nos encontramos en la casa familiar. Tensión palpable. Andrea. He reflexionado. Tu abuela tenía razón, el amor es amor. Lágrimas fluían. Papá. Murmuré. Abrazó a Raquel, bienvenida a la familia. El momento fue catártico. Un alivio abrumador. PHNN pasada se disolvía en compasión. Gracias. Dije. Con el corazón rebosante. Pero no todo era perfecto. Mi tío nunca se reconcilió. Desapareciendo en su amargura. Acepté, no todos cambian. En el centro. Celebramos victorias pequeñas, bodas. Aceptaciones. Mi vida. Una vez rota. Se reconstruía. Raquel y yo adoptamos un perro. Simbolizando nuevo comienzo. Noches de intimidad emocional, te elegiría 1000 veces. Decíamos. Mirando atrás. El viaje fue un tapiz de dolor y belleza. De vergüenza a orgullo. De rechazo a aceptación. En Granada. Bajo la alhambra eterna. Encontré paz. Soy quien soy. Afirmaba en silencio. El final no era feliz perfecto. Sino humano con cicatrices. Pero resiliente. Amor triunfaba. No sin costo. Pero valioso.